Mi disclaimer es que no soy antropólogo. Siempre, toda mi vida he tenido interés por lo social y las ciencias sociales, pero bueno, esa aproximación se ha ido construyendo lateralmente a partir de distintos momentos de mi formación formal e informal, ¿no? Entonces, y lo segundo es que tampoco soy un estudioso de la cultura de manera directa, pero sí mucho de lo que he hecho en los últimos 20 y pico años de mi vida profesional ha tenido que ver con la cultura de alguna u otra manera, ¿no? Entonces eso me permite reconocer la importancia de hablar de cultura cuando trabajamos en salud y en desarrollo. Entonces lo que voy a tratar son tres secciones. La primera es más como un comentario a partir de mi experiencia personal de la formación en medicina y salud, de lo que fueron los contenidos de ciencias sociales. Lo segundo, una reflexión sobre la compleja relación entre cultura y salud, ¿no? Que sabemos tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y la tercera, una referencia de la movilización cultural en salud pública en relación con el caso específico del VIH, ¿no? Entonces, en cuanto a lo primero, ¿no? ¿Cuánto entra las ciencias sociales en la formación en salud? Ustedes, mis queridas y respetadas colegas antropólogas, reconocerán esas imágenes de Margaret Mead y Bronislaw Malinowski, ¿no? Que en la época que yo estudié medicina se estudiaban en introducción a las ciencias sociales y que, digamos, a los 16 o 17 años que teníamos en ese entonces era un poco duro para leer, en general los estudiantes de medicina, pero los recordamos, ¿no? Benedict, Radcliffe Brown, etcétera, pudimos leer en esa época. Sé que ya, lamentablemente, al modificarse el currículum de medicina, eso no se ha mantenido y hay muchos menos contenidos en ciencias sociales, ¿no? Pero, en todo caso, es difícil decir cuánto es necesario, ¿no? Y cómo organizarlo, sobre todo en un periodo en el que un montón de estudiantes de medicina están estudiando medicina en nuestras universidades con la intención de irse al extranjero, ¿no? Y faltan profesionales en un montón faltan médicos en un montón de lugares. Entonces, ¿qué cosa es la práctica médica ahora? ¿En qué se está transformando? ¿Quién sabe? Sin embargo, hay necesidades tanto a nivel de práctica clínica individual como a nivel de salud pública. Obviamente varía mucho lo que se enseña en cuanto a ciencias sociales y hay una tendencia decreciente, ¿no? Desde lo que hace 2 décadas, por ejemplo, en esta universidad implicaba 4 cursos en estudios generales, a un descenso, digamos, permanente. La cultura y las ciencias sociales en la formación de salud pública obviamente son mayores, ¿no? Estamos hablando de salud pública como un campo interdisciplinario, ¿no? Sin embargo, en el currículum general hay límites. Se habla de procesos de salud, enfermedad y los aspectos culturales allí, bueno, la economía, las ciencias del comportamiento y sobre todo el comportamiento en salud, ¿no? Luego hay un trabajo en políticas públicas, comunicación en salud y una reflexión sobre la dimensión cultural de esto, ¿no? En cursos más especializados, en ciertos lugares donde se pueden tomar electivos, puede tomar unos cursos de métodos cualitativos de investigación todavía no tan plenamente utilizados en salud pública, donde predomina la epidemiología y los métodos estadísticos, y cursos o reflexiones sobre los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Digamos, quienes, como yo, cuando hicimos salud pública, tratamos de salir de la facultad de medicina, ¿no? y teníamos la suerte de estar en una universidad que tenía otras facultades importantes, pudimos llevar cursos, por ejemplo, en antropología o sociología, que en mi caso particular fueron muy útiles para entender otras cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un curso de antropología médica crítica con estudiantes de doctorado de antropología que se llamaba El cuerpo rebelde, ¿no? Y donde nos pasamos el ciclo leyendo una serie de autores que justamente cada uno rompía los paradigmas que yo había construido respecto a lo que era, digamos, una visión lineal de la salud, ¿no? Y
podrían permitir un cambio sustancial de forma de ver las cosas. Y bueno, la sociología del conocimiento, que después pude visitar en varios momentos, cuyo mensaje central era que el conocimiento, incluyendo el científico socialmente construido, ¿no? Que la ciencia como tal puede ser, o la institución científica tiene que ser estudiada no como una máquina objetiva de construcción de conocimiento, sino también como una práctica humana sujeta a todo lo que implica en términos de, entre comillas, falta de objetividad. En cuanto a la compleja relación entre cultura y salud, ¿no? Ustedes ven ahí a Marcel Mauss, ¿no? O Mauss, como se le diga, Pierre Bourdieu, y reconocerán ahí a Susan Sontag, tal vez, ¿no? Hay múltiples niveles de relación entre cultura, salud y enfermedad, ¿no? Entonces, cultura y salud, de hecho, yo no he hecho un estudio sistemático, pero traté de pensar en varios elementos que me parecían pertinentes para esta conversación, ¿no? De hecho, en los últimos meses hemos discutido a raíz de la visita de Michael Marmot sobre determinantes sociales, y obviamente como parte de los determinantes sociales, lo que no tiene que ver con, digamos, economía o digamos recursos o geografía, en buena medida tienen que ver con prácticas individuales que siguen patrones culturales y que tienen impacto en salud, ¿no? Aquí podemos incluir cosas como dieta, patrones de consumo de alcohol o de sustancias, vida sexual o culturas sexuales. De hecho, uno de los temas, por ejemplo, que no me he estudiado por mucho tiempo fue el de la masculinidad, bueno, género, y específicamente cómo se forman los hombres para ser hombres, los retos y los riesgos asumidos en ese proceso de hacerse hombres, y eso tiene un impacto en salud. Si vemos demográficamente, los hombres mueren, o sea, en general la esperanza de vida de los hombres es menor que la de las mujeres, pero eso es en parte por la exposición a riesgos y violencia, en parte también por factores emocionales, ¿no? Pero la patología, bueno, mientras las mujeres tienen mucha patología en cuanto a su vida reproductiva, los hombres tienen, al final terminan teniendo más patología por un montón de otras causas que tienen que ver con violencia, con asunción de riesgos, con traumatismos, etc., ¿no? Luego tenemos por ejemplo, las visiones cambiantes acerca de la obesidad y la delgadez como sinónimo de salud o no, digamos, cómo se interpreta o se promueve el uso de alcohol o de sustancias en ciertos contextos y qué impacto puede eso tener. Hay culturas en donde el uso del alcohol es profundamente fomentado. Prácticas como la circuncisión femenina y bueno, masculina es claramente diferenciada entre ciertas culturas en el mundo, y la femenina, que en algunas es considerada una aberración y en otras es considerado el derecho de las mujeres de esa comunidad a proteger su moral y a sentirse más plenamente mujeres en el lugar, ¿no? Es un tema muy controversial siempre. Luego, la violencia hacia mujeres y niños, que ha experimentado un cambio considerable en el tiempo, porque todo esto pues cambia en el tiempo. La enfermedad como indicador de degradación moral es un tema que fue explorado por Susan Sontag en Enfermedad y Metáfora. Ella tuvo un cáncer, bueno, murió de este cáncer, pero de hecho pudo reflexionar durante mucho tiempo sobre cómo, en buena medida, el cáncer, bueno, es una enfermedad más, pero mucho del sufrimiento que viene por el cáncer tiene que ver con el estigma del cáncer, con el peso ominoso que para los demás tiene de tener cáncer. Y ella escribió un poco sobre el SIDA en esa línea también, ¿no? El SIDA y sus metáforas. Luego, y esto tuvo que ver con la discusión sobre pestes, ¿no? Ella en el SIDA y sus metáforas reflexiona sobre cómo a lo largo de la historia las pestes han sido tratadas como un símbolo de degradación moral, digamos, el significado de lo externo, de lo contaminante, ¿no? Finalmente, la relación entre el enfermo y el sistema de salud, ¿no? De hecho, los funcionalistas más clásicos como Parsons hablaron del rol de enfermo, de cómo para uno asumirse enfermo uno tenía que asumir un rol, y si lo asumía o no dependía mucho de si pudiera entrar a tratamiento, cumplir el tratamiento, etc., ¿no? Ya esta visión ha sido criticada, pero de hecho
hay algo, digamos, hay algunas ideas importantes ahí. Y bueno, también las cosas que estudió la etnología, Marcel Mauss, bueno, esta relación entre lo fisiológico, lo psicológico y lo social, como, digamos, una continuidad difícil de separar y que ha sido estudiada por la medicina psicosomática y que algunos han estudiado en lo que tiene que ver con la magia, con las creencias, en las sociedades, entre comillas, primitivas, pero que de varias maneras vemos en nuestra sociedad también, ¿no? Como lo mencionaron, lo mencionaron en cuanto a cultura y la diferencia con civilización. Freud escribió este concepto, o este libro, Civilization and its Discontents, que se traduce como Malestar de la cultura, y lo que él decía ahí justamente es que al tener que renunciar el hombre, el ser humano, a una serie de impulsos primitivos, ¿no?, termina sumergiéndose en la infelicidad y la neurosis, ¿no? Entonces, eso fue un poco algo que dijo él. Bourdieu y su concepto sobre hábitos también es un concepto muy importante porque tiene que ver con cómo las cosas que de manera permanente hace una persona terminan esto que él llama práctica estructurada y estructurante. El hábitus termina también estructurando las condiciones de salud y teniendo un impacto en las condiciones de salud de las personas, ¿no? Mucho de este hábitus tiene que ver con impactos sanitarios. Finalmente, las subculturas que ocurren en la sociedad y que son de varios, bueno, en realidad, así como cultura es difícil de definir, a veces subcultura es un término que se usa, puede ser un poco atrevido, pero puede ser más difícil de definir todavía, pero actualmente hablamos de subculturas desde las que ocurren por exclusión social y que tienen impacto en salud, migrantes, poblaciones no heterosexuales, LGBT, usuarios de drogas, minorías étnicas, las subculturas en las instituciones y, por ejemplo, las de salud. O sea, cómo es los códigos, el campo de los profesionales de salud, ¿no? Qué normas hay en cuanto a relacionarse con los pacientes, cuál es la estructura de poder que se impulsa y se trata de sostener en estas relaciones. Y finalmente, subculturas de resistencia, ¿no? Ahí lo trabajado por Touraine, los nuevos movimientos sociales que actúan sobre la cultura, el trabajo o la formación de grupos como pandilleros en el sexo, las personas que practican el sexo desprotegido, digamos, voluntariamente, estos antihéroes, y finalmente otros grupos como usuarios de drogas o presidiarios, ¿no? Finalmente, y ya digamos esta es una sección rápida, activismo cultural en torno a la salud, el caso del VIH, ¿no? Una persona que promovió muchas ideas en los últimos 30 años, Michel Foucault, de alguna manera considerado un líder de este postestructuralismo, que habló tanto sobre poder, Touraine, allá, y bueno, un libro que permitió comenzar el uso de este término, que no se ha usado tanto en realidad, ¿no? Douglas Cream y análisis cultural, activismo cultural, en torno al SIDA, ¿no? En realidad es parte de lo que el libro presenta. El libro se escribió en los 80s, cuando había gran ira en torno al hecho de que Reagan, recién en el año 87, mencionara el SIDA por primera vez en sus discursos, ¿no? Y durante todo el tiempo previo no había dinero para investigarlo y no lo mencionaban, no existía, ¿no? Entonces creó toda una serie de manifestaciones culturales en torno a esto. El activismo cultural es el reconocimiento entonces del papel de las normas culturales dominantes en la exclusión social, ¿no? El estigma, discriminación, el bajo acceso a servicios, la indiferencia frente a la crisis sanitaria, por ejemplo, en el caso de la epidemia del VIH en los Estados Unidos durante los 80, hay y tiene que ver con la formación de
un movimiento social que busca retar este sistema de valores, ¿no? Arte, pero no el arte nostálgico y glamoroso, sino un arte rebelde, ¿no? Y el paradigma de esto fue este grupo ACT UP, que era un acrónimo de la coalición del SIDA para liberar el poder, AIDS Coalition to Unleash Power, y el libro de Douglas Green del año 88, que por cierto está acá, ¿no? Y hay una cita muy breve, pero que grafica la intención que él tuvo al escribir el libro, ¿no? Y lo que dice: desde el comienzo mi intención fue mostrar a través de la discusión de estos trabajos que había una alternativa activista que fuera crítica y teórica a las expresiones personales y elegíacas que parecían dominar el mundo, la respuesta del mundo del arte al VIH. Lo que me parecía esencial era una visión de la cultura vastamente expandida en relación a la crisis, pero la plenitud con la que esta visión pudiera ser expandida solo se hacía clara a través del mayor compromiso con los temas. El SIDA se interseca con y requiere un repensar toda la cultura, el lenguaje y la representación, la ciencia y la medicina, la salud y la enfermedad, el sexo y la muerte, y los espacios público y privado, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes ven ahí una exposición en ACT UP New York, Activismo, Arte y la Crisis del VIH, 87-93. Esto es en la Universidad de Harvard, ¿no? Y aparte, esa es una manifestación de ACT UP y algunas de las gráficas. El arte es una de esas formas de producir cultura, de producción cultural, busca llegar a las emociones de las personas, aunque frecuentemente para transmitir mensajes, no simplemente para hacer sentir bien, sino para decir algo. Y en este caso estamos hablando de críticas del statu quo y propuestas para nuevas formas de ver el mundo, mensajes no edulcorados, sino incómodos, de alguna manera iconoclastas. Bueno, yo llego hasta ahí, disculpen si me pasó un poquito. Gracias.